Vamos a hacer un ejemplo para calcular la derivada. La derivada es una función que recibe reales y nos saca reales. Entonces la derivada, ¿cómo se calcula? La derivada se calcula como f' de x es igual a f de x más un incremento menos f de x dividido de x. Y esto se aproxima a medida que el incremento se va haciendo 0. ¿Estamos de acuerdo? Hay que estuviera hablando con una pared. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces sencillamente podríamos implementar la derivada de esta manera. Entonces vamos a hacerlo, vamos a calcular la derivada. Entonces autor descripción, tenemos debe haber derivada de una función. Entonces este sería un object derivada, pero es derivada con mayúscula. Bueno, entonces, ¿qué método debemos de crear? El método main, ¿no? Bueno, entonces, por ahora no me interesa esto. Vamos a hacer la derivada. Ok, sí, así va. Pero el h, qué pena, pero el h se manda. Quería el de x, que es un entero. No, el de x es un double. Vale. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la derivada? Recibimos la función. Bueno, voy a hacerlo currificado de una vez. ¿Qué más recibimos? El x y finalmente ¿qué recibimos? El de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera sacar la derivada del cubo, ¿sí? Entonces, vamos a sacar la derivada del cubo. La derivada de x al cubo en el punto x igual a 2 es. Entonces, ¿qué mandamos? Mandamos primero el f. ¿Cuál es el f? ¿El f qué es? Pues es x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el punto que queremos evaluar? 2. ¿Y cuál es nuestro de x? 0.01. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. Entonces, si es en el punto 2, ¿cuánto nos daría la derivada en el punto 2, más o menos? Derivada de 3x al cuadrado nos debería dar 3 por 4, 12. ¿Estamos de acuerdo? Esto debe dar 12. ¿Listo? Entonces, esto debe dar 12. Si ustedes nos da, ¿cómo nos da? 12.066. Y observen, ¿qué pasa aquí con la derivada? ¿Cuál fue la acción que yo hice con esa función? ¿Qué procedimiento hice con esa función? Como ven, está currificada. ¿Por qué está currificada? Ya, eso es todo. No hay más. Ya se quedó. Ahí se ve mejor. La derivada de x es más derivada ahí
Entonces la derivada de x al cubo en el punto x2 es derivada primer parámetro. ¿Que el primer parámetro cuál es en el primer llamado? Entonces estoy mandando la función x al cubo. El segundo parámetro, el punto, y el tercer parámetro, el de x. Obviamente entre el de x sea más pequeño, pues va a dar más cercanos. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen o no me siguen? No sé, estoy como hablando con paredes. El 50% lo veo en el celular y el otro 20% ni alza la cara. Así no se puede, muchachos. Esto no es un monólogo. ¿Sí se entendió lo que hizo acá? ¿Alguien me puede explicar qué se hizo ahí? O si quieren paramos la clase, pues porque no hay nada más que decir. ¿Qué hice ahí con el llamado derivada? ¿Qué hice con los llamados? ¿Qué hice con los llamados de derivada? ¿Cómo los manejé? Más durito, muchachos. De manera corrificada. Los manejé de manera corrificada, correcto. En realidad son 3 llamados. ¿Cuál es el primer llamado? La función. El segundo llamado, el punto, que es 2. Y el tercer llamado, que es 0.01. ¿Estamos ahí? Sí me habían dicho que ustedes sí era difícil la participación en clase, por eso es que de 60 hay como 20 ya. Entonces pues, así anda la vaina. Bueno, entonces seguimos por acá. Entonces como ustedes pueden ver, los llamados corrificados lo que buscan es dejar siempre funciones de un solo parámetro. ¿Con qué objetivo? Para ir seteando en cada uno de los llamados los diferentes valores. Entonces, ¿qué ganancia tenemos con esto? Que podemos ir construyendo la función a medida que va avanzando la ejecución, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Es decir, no me quedo limitado a hacer un solo llamado total. ¿Sí? Es una de las ventajas de programación funcional. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Por qué me serviría hacer eso de corrificar? No entiendo la utilidad o, digamos, salvo en lo que hice de CLP, no encuentro otra utilidad a la corrificación. Lo que pasa es que usted puede ir empaquetando la función a medida que usted la va pasando entre diferentes módulos. Por ejemplo, si hay un módulo, digamos que usted tiene 3 diferentes módulos y cada módulo recoge un dato diferente para la función. Un módulo le puede enviar con ciertos parámetros ya calculados a otro módulo, el cual puede agregarle otros parámetros y el cual lo puede pasar. O sea, usted puede tener todo en un solo paquete, no necesita estar referenciando, sencillamente va pasando la función entre los diferentes módulos. Eso es una gran ventaja porque no necesita instanciar. Eso es una super ventaja, porque la función es un paquete, no es algo que usted llama de por allá, como hacen en el programa orientado a objetos. Cuando en programación orientada a objetos, ¿qué toca hacer si una función, un método, necesita parámetros de diferentes clases? ¿Qué toca hacer? Toca instanciar la clase, o sea, primero que se vea, luego instanciarla, luego pasarle los parámetros, luego recoger la respuesta y poderlos mandar. ¿Qué ventaja tiene este diseño? Que usted básicamente entre diferentes módulos o entre diferentes clases se puede compartir una función como un valor y cada clase le va agregando el valor que necesita de forma independiente. Es decir, que usted no necesita estar instanciando cosas. Y es una de las grandes ventajas de la programación funcional, porque usted puede tener 2 procesos y básicamente se envían en la función empaquetada y ya básicamente lo que hace es ejecutar. Ya esto es una ventajísima, pero usted no necesita estar instanciando cosas. ¿Sí? Eso es una ventaja de la purificación en programación. Y por eso es una de las cosas más importantes que hay que aprender en lenguajes, por ejemplo, como Erlang, porque lenguajes como Erlang son procesos y lo que se comparten entre ellos son datos. ¿Y qué pasa? Usted, por ejemplo, necesita un dato de un módulo dado. Mande la función, ingresa el parámetro y luego retorna la función. Y no necesita saber de cómo se calculó el parámetro.
En programación orientada a objetos usted sí necesita saber cómo se hizo. Entonces, pues implica ahorro de código, ¿no? Esto es una gran ventaja de la programación funcional. Y son cosas que si le paran bolas, da plata, ¿sí? Obviamente si se saben ubicar bien. O al menos si su aspiración en la vida es programar en PHP, pues bueno, no necesita estas cosas, ¿sí? Ser un ingeniero mal pago en PHP, pues ya es cosa de ustedes. Muchachos, el mercado ahorita está difícil, entonces es bueno que fortalezcan esas habilidades de programación.